En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. En su discurso de despedida, seguimos en el cenáculo, en la última cena, Jesús les dice ahora esta parte tan importante que a ellos, a los discípulos, y al decirles a ellos, me estoy refiriendo a ti, a mí, dice: si el mundo los odia, etc. Primero, hagamos una precisión. ¿A qué se refiere Jesús con el mundo los odia? ¿Quién es el mundo? ¿Cuál es el mundo? Sabemos y entendemos que es la cultura, la mentalidad superficial, la cultura que no toma en cuenta las cosas de Dios. Y el Señor nos ha tomado en medio de esta realidad, porque nos ha elegido. Somos de la misma carne que el resto de la gente, pero nos ha elegido, y dice el Señor: yo los he sacado del mundo. Es decir, el Señor no quiere que vivamos las mismas cosas o llevemos el mismo estilo de vida de los que no creen en Él. Hay una diferencia y nosotros tenemos que marcarla. Si el comportamiento mío como cristiano no es diferente del que no cree en Cristo, del que no practica una fe, pues entonces es decepcionante. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve creer? En cambio, cuando el Señor nos ha llamado, dice: yo los he llamado del mundo, nos ha sacado del mundo para servir al mundo. De manera que solamente puedo servir al mundo, a la realidad que hay, para transformarla, si yo estoy ajeno a esas cosas. No se trata de vivir en una nube, de vivir en una esfera. No, en nuestras realidades, pero sin caer en los mismos vicios. Si tú quieres ir a ver a un doctor, a un médico, porque tú estás enfermo, y tienes dos opciones. Por un lado está un médico que está muy enfermo, y por otra parte tienes a un médico muy sano. ¿A cuál vas a buscar? Pues obviamente al sano. Así también el mundo que está enfermo de poder, enfermo de búsqueda de placeres, todo esto se ve muy claro en la cultura. Toda esta ideología de género, mentalidad abortista, divorcista, todo este tipo de cosas, la falta de compromiso, ¿qué denota? Pues denota un mundo enfermo, un mundo que necesita ayuda. ¿Quién lo va a poder ayudar? El que no esté contagiado de estas enfermedades. Entonces necesitamos nosotros vivir diferente. Por eso Jesús dice que si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, porque el Señor nos ha tomado del mundo. Dice Jesús: todo esto se lo van a hacer por mi causa, aquello de la persecución. Porque a veces hay incomprensiones. Pero fíjate cómo en medio de todo esto, yo siempre me acuerdo de personas que me han platicado, gente de iglesia que se acerca a misa, que vive los sacramentos, que hace oración, que busca ganar una indulgencia. Yo he escuchado muchos testimonios de este tipo. Personas así que se esmeran, que le ponen empeño a su vida y a su vida espiritual, y que otros se burlan de ellos y se ríen. Ay, o sea, ya vas a ir, y le dicen a una muchacha porque va a la iglesia, o una señora, le dicen la monja, y a un señor que acostumbra a practicar su fe, le dicen el padrecito, el hermano, y entonces hay una burla a veces. Pero cuando esas personas que hacen esa burla tienen una necesidad y tienen un poquito de fe, ¿a quién recurren? A ti, que te acercas a veces a la iglesia o que buscas. Entonces, para mí es una gracia y a veces como un orgullo cuando las personas me platican esos testimonios, que dicen: padre, pues es que los mismos que se estaban burlando de mí ahora me dicen, tuvieron una necesidad y me pidieron oración. Bendito Dios, que tú puedas ser luz para ellos. Por eso
Por una parte hay la burla porque el mundo nos odia, pero por otra, el mundo deposita su esperanza en ti, que buscas al Señor. Por eso no dejes de buscarlo y no te rindas cuando encuentres este tipo de cosas. El mundo, ya nos lo advirtió el Señor, el mundo no comprende estas situaciones. El mundo no comprende por qué un muchacho se va al seminario, una muchacha de religiosa, un joven va al grupo juvenil en lugar de irse a, no sé, algún evento. No comprenden, solo lo va a comprender el que está cerca del Señor. Que Dios nos conceda ese arrojo, esa valentía, porque somos cercanos y amigos de Jesús. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.